Instituto. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes. Yo estoy absolutamente convencida que nosotros, los venezolanos de nuestra generación, estamos enfrentando una responsabilidad y una oportunidad histórica enorme. Yo llego incluso a pensar que así como dos generaciones estelares, la de finales del siglo XVIII, que con audacia se avanzó por el camino de lograr la independencia y construir la república, y la generación del 28 que planteó y asumió y se comprometió y logró construir la democracia, nos toca a nosotros, a nuestra generación, las que estamos aquí todas, defender ahora no solo la democracia que pretende arrebatarse, sino también la propia independencia y la república. No podemos abordar la realidad de Venezuela institucional y en particular de la Asamblea Nacional sin partir del momento donde estamos. Por primera vez en 200 años de historia, el destino de Venezuela se decide fuera de Venezuela y no precisamente por venezolanos. Ahora, yo siento que en este escenario de enorme destrucción, no solamente en la capacidad productiva y la infraestructura del país, destrucción institucional y desde luego destrucción moral, vivimos y enfrentamos una oportunidad extraordinaria. Y estoy hablando en el corto plazo, en estas próximas semanas y meses que estamos viviendo. Específicamente siento que desde la perspectiva del oficialismo están enfrentando un momento muy complejo donde están confluyendo tensiones sociales, económicas e institucionales muy severas. Creo que incluso más de lo que puede percibirse por los medios de comunicación o incluso en el trabajo que hacemos alrededor del país. Las sociales son evidentes. El año pasado en el país hubo más de 5.400 protestas y eso se dice fácil, pero cuando pensamos que en un país como Argentina hubo 450 y están muy preocupados, imagínense que nosotros lo que está ocurriendo en el país, y eso es lo que se sabe, eso es lo que se documenta. Haríamos a eso la situación económica, que pienso que en estos días, con este anuncio de posibles ajustes antes de una eventual elección presidencial, denota que la gravedad puede ser incluso mayor de lo que habíamos pensado. Porque la lógica y las informaciones que habíamos tenido por parte del oficialismo es que estos ajustes en ningún caso tendrían lugar antes de una elección presidencial, si la misma ocurriese ese año. El hecho de que no puedan esperar el segundo o el tercer trimestre, para mí es una señal de que hay un tema económico mucho más severo en las cuentas del país de lo que incluso los especialistas podían haber estimado. Y finalmente, la situación institucional, que no se refiere exclusivamente a la ausencia en los términos que describía el doctor Abeleos del presidente electo, sino donde evidentemente hay una situación de violación a la Constitución y que por primera vez está afectando lo que ha sido para, en mi opinión, este gobierno un elemento fundamental que ha sido la legitimidad. Y aquí tenemos una situación donde la legitimidad de quienes ocupan hoy el gobierno está seriamente cuestionada y ellos lo saben. Y ellos lo saben por toda esta violación institucional y constitucional. De modo que todo esto puede configurar una situación de una profunda crisis política que puede derivar entonces en el inicio de una transformación institucional, de la reinstitucionalización progresiva del país, si todos los venezolanos, todos asumimos nuestra cuota de responsabilidad individual y obviamente colectiva. Desde la perspectiva nuestra, de las fuerzas democráticas, y en particular desde la Asamblea Nacional, yo siento que hay aprendizajes extraordinarios en estos 14 años de lucha, con aciertos y errores desde luego, pero entendiendo en primer lugar la verdadera naturaleza del régimen y el sistema que enfrentamos. Y yo creo que eso es fundamental para poder tener una estrategia efectiva y obviamente coherente entre todos los actores. En mi opinión, hoy tenemos 3 grandes desafíos. Lo primero, no permitir que se legitime un sistema y un modelo que claramente no es democrático. Y no permitir que se legitime dentro y fuera del país. Y allí hay muchas acciones que hemos acometido y muchas otras que faltan por acometer, teniendo muy claro ese elemento. Allí hay dos posiciones fundamentales. Una,
es el daño que se le ha hecho y se le sigue haciendo a nuestra soberanía no por la injerencia cubana, pero situaciones como lo que está ocurriendo, muy bien descritas, por cierto, en el diario El Nacional el día domingo, con la situación de China y el manejo geológico de los recursos venezolanos, es otro elemento de enorme alerta y de enorme gravedad. Entonces, el tema de la soberanía y, en segundo lugar, el tema de la ilegitimidad de la forma como se está ejerciendo el gobierno en este momento. Yo siento que esos son dos elementos cruciales. Por lo tanto, esa es la primera, no permitir la legitimidad. La segunda, nosotros debemos entender muy bien cuáles son esos pilares, esas bases sobre los cuales se ha apoyado este régimen durante estos años. Desde luego son muchas, diversas, yo quisiera referirme a 5 fundamentales. Evidentemente, el sistema de administración de justicia y el TCJ es una, darle pseudo-legalidad, que también es una fuente de legitimidad. La segunda, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional. La tercera, todos estos aliados internacionales que sirven por todas estas razones ideológicas, geopolíticas o económicas a los efectos de lavarle la cara y darle una apariencia democrática y de legitimidad fuera de nuestro país. Y finalmente el Consejo Nacional Electoral. El CNE se ha convertido en el gran avalador de la legitimidad de origen en un proceso seriamente cuestionado en su limpieza, en su transparencia y en su justicia, como lo sabemos todos los venezolanos. Porque mientras más humilde es el pueblo, la localidad o más rural en la que vive un venezolano, más clara y evidente es el atropello y la burla al ejercicio libre y justo de la voluntad soberana expresada en el voto. Entonces, esos venezolanos lo viven y lo tienen muy claro de qué condiciones se ha convocado a votar. La tercera estrategia, como decía, no permitir la legitimación, debilitar estas bases de apoyo, y la tercera, para mí, es construir esa fuerza articulada, apasionada de ciudadanos, no solamente quienes tenemos una responsabilidad institucional o de representación, pero en todos los sectores, estudiantes, trabajadores, dirigentes comunitarios, gremios, la academia, intelectuales, para expresar a viva voz, de manera individual y organizada, nuestra determinación a defender nuestros derechos y a ejercerlos. Y allí yo creo que estamos viendo expresiones maravillosas en estas horas. La posición que ha tenido la Iglesia, la posición que han tenido los rectores, la posición que han tenido organizaciones de derechos humanos, realmente es algo muy relevante y muy revelador de que aquí no hay una sociedad sometida ni dispuesta a ser apaciguada o desarticulada. En particular, en lo que respecta al Consejo Nacional, a la Asamblea Nacional. Como bien decía el doctor Aveledo, es el poder donde está representado toda la sociedad. El Poder Ejecutivo representa una parte, pero donde está toda la sociedad representada, y por lo tanto es el poder de representación, es la Asamblea Nacional. Y es allí donde nosotros debemos asumir, por lo tanto, la responsabilidad que en estas horas estamos viviendo de cara a este gran desafío histórico. En ese sentido, y simplemente para reflejar qué tanto daño puede hacerle al régimen lo que allí se está haciendo con todas estas intenciones de asfixiarnos, de domesticarnos, de callarnos, de aterrorizarnos. Fíjense, en el año 2011 hubo 64 sesiones de la Asamblea Nacional. Ya en 2012 las llevaron a 45. De 64 a 45. Ellos están, eso es un reflejo de que les duele y efectivamente eroda la apariencia de legitimidad y de democracia y de auténtica independencia de poderes. Hablando de independencia de poderes, le faltó, doctor Aveledo, citar a la doctora Luisa Estela Morales, presidenta del TCJ, que en el año 2009 dijo públicamente que en su opinión, que ya estaba demostrado que la separación de poderes debilitaba al Estado. La separación de poderes debilita al Estado. Eso lo dijo la presidenta del Tribunal Supremo. De modo que yo siento que nosotros ahora, más que nunca, en este nuevo momentos y horas que vivimos en la Asamblea, tenemos 3 grandes objetivos. El primero es desafiar con firmeza lo que es la pretensión de doblegarnos. Allí en la Asamblea Nacional debemos demostrar que entendemos la responsabilidad que tenemos y que venimos con toda la determinación a ejercerla. Y allí hay señales, eventos. Me refiero al de hace 2 días,
Decidí, en vista de que ustedes han comprobado cómo se ha cerrado el espacio de la plenaria y de las comisiones para debatir los temas verdaderamente relevantes para el país, donde se intenta tapar, donde no hay posibilidad de ejercer la Contraloría, de que se inviten a ciudadanos que tienen todo el derecho de participar en las sesiones de la Asamblea Nacional y son solamente restringidos a quienes vienen con el fin exclusivo de avalar las posiciones del oficialismo. Pues los diputados de la unidad, todos decidimos constituir la Comisión 16, la que sí va a funcionar, donde sí se va a escuchar a la gente. Y lo vamos a hacer en las escaleras del Palacio Legislativo, enfrente del Salón Elíptico. ¿Le gusta o no le gusta el presidente de la Asamblea Nacional? Es nuestro derecho, es más, nuestra obligación en estas horas. ¿Vieron lo que ocurrió? Se intentó impedir que los medios cubrieran esta noticia que la vamos a dar desde allí. Y la excusa era, no, es que ustedes tienen un set de prensa, de ahí donde van a declarar. No, 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 es desde allí. Y ahí es donde le vamos a hablar al país. Y si amenazan a los medios, afortunadamente las nuevas tecnologías han demostrado que hay otros mecanismos de comunicarnos entre nosotros y con los ciudadanos. Además de eso, yo diría que el segundo objetivo, desafiar el primero, es desenmascarar el engaño, la corrupción, la tragedia que ha representado 14 años de bonanza petrolera como nunca tuvimos en nuestra historia, que deberíamos tener a nuestro país de primero en América Latina en materia de desarrollo, de empleo, de infraestructura, de investigación, de cultura, y estamos obviamente en una situación trágica en todos los planos. Entonces, eso, desenmascarar. Otro ejemplo de esta misma semana reciente, llega la Fiscal General de la República, acompañada de sus aliados, no sé si son colaboradores, quiénes son, pero obviamente con la instrucción de aplaudir toda una de sus expresiones y sus planteamientos. La fiscal llegó a decir que ellos están planteando unos muy efectivos proyectos pilotos contra el delito. Pilotos, después de 14 años, pilotos. Llegó a decir que en el área metropolitana se ha reducido la inseguridad, los secuestros. Entonces, frente a esto, sabiendo que no nos van a dar el derecho de palabra, lo que decidimos los diputados, le recordamos muy claramente los nombres de las principales investigaciones y tragedias que ha debido haber investigado o cometido la Fiscalía y que no le ha dado la cara al país. Por supuesto, Uribana, Amoay, los derrames en Monagas, la tragedia del lago de Maracaibo, del lago de Valencia, todos los casos que sabemos que nos duelen a los venezolanos y que debería estar rindiendo cuenta la fiscal. ¿Qué pasó al día siguiente en los medios de comunicación? La fiscal pudo hablar 3 horas, un informe de este tamaño, muy aplaudido dentro de la plenaria, pero ¿qué reflejaron los titulares? La fotografía de los diputados con los nombres de los eventos y de los actos más dolorosos a los que no se le ha dado respuesta. Y finalmente, yo creo que lo más importante, además de desafiar, desenmascarar, es inspirar. Yo siento que tenemos un país desesperado por referentes éticos en todos los sectores, en la dirigencia estudiantil, sindical, gremial, pero particularmente en la dirigencia política. Y ser un referente, además de valentía, de firmeza, de determinación, a luchar por nuestras convicciones, a que los venezolanos vean allí a sus diputados, ¿sí?, sujetos a agresiones, a ofensas, a amenazas físicas incluso, y que no bajan la cabeza, que no dudan y que permanecemos unidos. Siento que es una de las tareas más importantes que debemos transmitir en estas horas cruciales. De modo que frente a este momento que vivimos, yo creo que necesitamos todos, no solamente en la Asamblea, pero todos como las fuerzas democráticas del país, en primer lugar, una profunda claridad acerca de la naturaleza del régimen que enfrentamos. No es una lucha convencional. Debemos ser muy claros, muy creativos, muy firmes, muy lúcidos en cómo avanzamos ahora frente a esta gran oportunidad que se nos presenta. 2, obviamente con una gran unidad, y es una unidad de propósito, no necesariamente una unidad de criterios. Y el hecho de que existan distintas opiniones dentro de la Asamblea, del bloque, de la unidad, yo no creo que es un reflejo de debilidad, todo lo contrario, es la pluralidad que queremos. Y allí cada uno puede plantear y exponer su visión, su estrategia. Y finalmente, además de claridad y unidad, yo creo que son momentos donde se requiere una enorme convicción y una enorme firmeza. Y esta lucha por la verdad debe ser con la verdad,
llamando las cosas por su nombre, así sean muy duras, y así sea tener que decir planteamientos y situaciones y escenarios que algunos venezolanos preferiríamos no escuchar. Yo creo que ese es el rol del liderazgo. Yo quiero terminar, hace unos días, como ustedes saben, tuvimos una reunión en la casa de la Fundación Rómulo Betancourt, Pacairigua, a propósito del 23 de enero. Para mí fue profundamente emocionante porque estaban allí hombres y mujeres que vivieron en carne propia esas horas, esos días, y cada uno de ellos estaba contando dónde estaba ese día. Entonces uno decía, yo ese día estaba exilado en tal sitio, yo ese día estaba preso, o ese día estaba escondido. Y escuchando a Pompeyo Márquez, que nos decía, el 15 de diciembre del año 57 hizo que el día siguiente, lo que ocurrió ese día, Venezuela amaneciera en llanto, en desaliento, en desamparo. ¿Qué nos íbamos a imaginar? Que días después, horas después, el pueblo de Venezuela, con valentía, con convicción, con esperanza, salía a las calles a reclamar democracia. Lo que fueron 3 años. Esos 3 años del trienio había sembrado ya esa avidez y ese ADN en los venezolanos de esa época. De modo que yo siento que nosotros así, como nos lo demostraron los hombres y mujeres del 58, hoy debemos tener mucha confianza en los venezolanos de hoy. Y termino con lo que le comentó el decano de Derecho de la Universidad Católica hace unos días a los muchachos que se graduaban. Y les decía, bueno, pues yo puedo entender que algunos en este momento se preguntan que estudiar Derecho, hoy, ejerce Derecho. Y agarré y le digo, muchachos, hoy estudiar Derecho es un acto de rebeldía. Y como yo estoy convencida que la esperanza es un acto de rebeldía, yo estoy convencida que han llegado los tiempos de rebeldía y los tiempos de esperanza. Vienen días maravillosos y yo confío que los venezolanos los vamos a aprovechar y seremos esa tercera generación estelar, como las finales del 18, como las del 28 y 58, para será la nuestra. Muchísimas gracias.